mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Los gastos hormiga son aquellas pequeñas compras a las cuales no les damos importancia por su bajo costo, o a veces incluso son compras que ni siquiera nos damos cuenta que hacemos. Tienen la característica de que, aunque aparenten ser inofensivas, de que no nos afectan como económicamente, realmente pueden tener un impacto muy grande. Y sin embargo, aún así podríamos simplemente eliminarlas de nuestra vida por completo y eso sí no nos afectaría en absoluto. La triste realidad es que los gastos hormiga pueden representar incluso entre el 5 y el 20% de los gastos de una persona, y esto a largo plazo, incluso sobre muchos años o décadas, puede arruinar totalmente la situación financiera de la gente. Se convierten en un hábito totalmente destructivo que hace que la gente, sin importar si gana más dinero o cómo realmente pueda estructurar sus negocios, sus fuentes de ingresos, siempre va a haber algo en qué gastar el dinero y nunca van a saber en qué. Puede pasar que estos gastos hormiga le afecten la situación financiera a una persona, desde impedirle lograr sus objetivos financieros, como que por más que lucha como que no los puede lograr, o mantenerlo endeudado porque nunca le alcanza el dinero para las cosas que debe pagar y pues por lo tanto ese dinero debe salir de algún lado, o incluso llevarlo a la bancarrota. Yo conozco casos personalmente de personas que han trabajado toda su vida y que han tenido buenos ingresos y que llevan ya muchos años y pues no digamos que están viejos, pero están de una edad avanzada y no tienen casa, no tienen vehículo, no tienen un negocio propio, no tienen nada. Pero cuando uno los ve gastando, realmente se nota por qué esa situación llegó a ese punto. Y es por los gastos hormiga. Definitivamente hay que hacer algo al respecto, especialmente si estamos a tiempo. Así que se hace fundamental tener en cuenta 3 cosas importantes. La primera es identificar cuáles son tus gastos hormiga. Todos tenemos gastos hormiga. Ahora, la pregunta es cuáles son. Y vamos a ver específicamente cómo se dan algunos, porque hay unos más simples que otros de identificar. Hay unos súper difíciles, pero que de todas maneras tenemos que tenerlos en cuenta. Número 2, vamos a decidir conscientemente esas cosas en las que estamos gastando dinero sin darnos cuenta o sin control, o simplemente porque son cantidades de dinero pequeñas, cuánto queremos realmente dedicar a esa categoría. Es decir, presupuestarlos, no que ocurran simplemente sin planeación. Y número 3 es evitar que nuevos gastos hormiga puedan surgir. Esta es la estrategia de 3 pasos que te puede permitir realmente tomar el control, siendo muy consciente de cuáles son los actuales, quizás analizando de cómo se dieron, a veces se dan por ciertos lugares o situaciones o formas incluso en que nos sentimos en ciertos instantes, y con eso, en el momento en que se esté dando uno nuevo, podemos tomar el control, detenernos y precisamente evitar que nos afecten financieramente. Algunas de las formas en que se dan estos gastos hormiga son, por ejemplo, cuando tú tienes dinero en efectivo de baja denominación, billetes pequeños o monedas, pues simplemente te lo gastes en cualquier cosa sin pensar, o al menos a mí me pasa, y por eso trato de no andar prácticamente con nada de efectivo, porque simplemente este dinero es como que, sí, es poquitico, no importa, ¿no? Pues si me gasto, digamos, 100 pesos, no sé, 20 centavos de dólar o cualquier cantidad de dinero, no sabría la proporción, pues es como que simplemente no importa, no me va a afectar en nada. Pero cuando sumamos en todo el año lo que gastas en monedas o en billetes pequeños, verdaderamente podemos conseguir grandes cantidades que se fueron y no supimos en qué. También por caprichos o antojos repentinos, especialmente en lugares que saben que tenemos ese tipo de antojos y nos ponen los productos correctos en el lugar correcto. También se dan en gastos recurrentes de bajo costo o relativamente bajo costo, porque puede ser pedir comida a domicilio, tomar café afuera, o simplemente mecato, golosinas, chicles. Para algunas personas serán cigarrillos o incluso apuestas o juegos de azar. Depende del tipo de gasto y del tipo de persona que estemos hablando. También pueden darse incluso por falta de planeación. Si por ejemplo tú vas, a mí me ha pasado esto mucho, que voy a cierta parte en mi carro y se me olvida algo en la casa y tengo que volver a mi casa por esa cosa y volver a ir, ese gasto de gasolina adicional es un gasto hormiga. Digamos que eso es uno de los que son más difíciles de identificar, pero si yo tan solo antes de salir me tomo 3 segundos para preguntarme, ¿llevo lo necesario para donde voy? Con eso me evito gastar 500 pesos, 1000 pesos de gasolina, con lo cual si sumamos muchos errores de esos al mes o al año, pues tengo un ahorro considerable. Similar. Me escuchen, qué interesante, ¿verdad? Sí escuchan el sonido, ¿verdad? Igual eso pasa, o sea, tener un control también de sus finanzas personales, pues también es tener un poquito de organización también, ¿no? Tú sabes que debes de llegar puntual a tu trabajo, salir con tiempo, no salir corriendo,
¿no? Sino, como dice, tomarte el tiempo, me estoy llevando todo, ya esto, lo otro. Si de preferencia irte desayunado, ¿verdad? O llevar tu desayuno, o llevar tu frutita, porque si no caes en que vas a tener que comprar el desayuno, y eso va a ser un gasto hormiga también. Estamos buscando la forma de cómo podemos ir ahorrando o disminuyendo esos gastos hormiga, ese 20%, acuérdense, para poder crear ese 30% de ahorro, o de fondo de emergencia o inversión. Realmente cuando voy a hacer un viaje grande, en donde yo de pronto necesite comida o hidratación, y si se me olvida o no lo planeo con tiempo, pues me va a tocar comprar en el camino, en donde probablemente sea mucho más costoso. La diferencia del precio de las cosas que yo podría llevar desde acá con planeación, esa diferencia es un gasto hormiga también. Por otro lado, tenemos los servicios que pagamos mensualmente y no aprovechamos al máximo. Gente que paga Netflix y se ve 2 o 3 películas por mes. ¿Por qué hay que esperar hasta los 65 años para retirarse en América Latina? Y si existiera una forma de hacer... Eso sencillamente es no aprovechar. Tampoco es que te vas a poner a perder tu tiempo viendo Netflix todo el día, pero hay que pensar realmente cuáles servicios son absolutamente necesarios, cuáles valen la pena y cuáles no. Y también otros servicios que estás pagando, los cuales no has analizado de pronto la competencia si está ofreciendo algo más económico, o si no has llamado a negociar diciendo que no tienes cómo pagar todo para que te ofrezcan un plan un poco más económico, y seguramente las empresas van a estar dispuestas a hacerlo. Una vez más, esa diferencia es un gasto hormiga, o ese otro servicio que no estás utilizando es un gasto hormiga. Una que me encanta eliminar son las comisiones bancarias, las cuotas de manejo de la cuenta de ahorros, cuota de manejo de la tarjeta de crédito. No es necesario pagar esto habiendo entidades que nos ofrecen productos sin estos costos que son absolutamente inútiles y no tienen ningún beneficio. Si nos dan los mismos beneficios en 2 entidades y una cobra cuota de manejo y la otra no, pues ¿para qué escoger la que cobra cuota de manejo? No tiene sentido en absoluto. Y también en comisiones bancarias tenemos las compras con intereses a cuotas, como la gente que se compra un celular a 12 cuotas. Pues probablemente es porque se está comprando un celular que está por fuera de sus posibilidades y que de por sí no debería estar adquiriendo un equipo de ese valor, especialmente si no lo compra asegurado, con lo cual el riesgo de que ocurra algo y luego no tenga cómo cubrir ese incidente, pues va a ser más alto, y ese es otro gasto adicional. Estos intereses mensuales, fuera cuando te colocan seguros y otras cosas por la deuda, pues son gastos hormiga que podrías evitar si hicieras mejor tu planeación y si en vez de pagar a crédito ahorraras para comprar lo que necesitas. Y en general, cualquier gasto pequeño que hubieses podido eliminar, o sea, un gasto absolutamente innecesario, que si no tienes, no te afecta en absoluto. Esos son los gastos hormiga principales, porque son cosas absolutamente opcionales que después ni siquiera te vas a acordar si lo hiciste o no, y precisamente por eso es que tienen el impacto, el poder de afectar e impactar tus finanzas negativamente. Ahora, ¿cómo podemos tomar el control y empezar a mejorar nuestra vida financiera con el tema de los gastos hormiga? Lo primero es que empieces a notar todos y cada uno de tus gastos, no importa qué tan pequeños o grandes sean, qué tan insignificantes o irrelevantes parezcan. Así sean gastos que tú digas, es que esto lo compro todos los días, o esto lo compro todas las semanas, o todos los meses, no importa, anotar cada cosa. Hay gente que no le gusta anotar, hay gente que no se ve como en una vida en la que tenga tanto control, pero la idea no es hacerlo toda tu vida, no es hacerlo 40 años a partir de ahora, o sea, todos los días, no, porque pues cualquiera se enloquece, pero sí hacerlo por lo menos un mes, ver qué pasa, en 15 días, e ir viendo cada categoría. Si vas al supermercado, por ejemplo, y compras mercado, pero además agregas golosinas, mecato, dulces o lo que sea, esas no son categorías de mercado, esas son por aparte y hay que categorizarlas de forma adecuada para poder identificarlas. Número 2 es identificar cuáles son los eventos detonantes. Ya una vez sepas cuáles son tus gastos hormiga, piensa en qué situación estás cuando haces ese gasto. De pronto vas al supermercado, por ejemplo, con hambre y pues claramente compras cosas que no necesitas y que no son parte como tal de lo que requieres en tu casa para comer normalmente, sino que simplemente porque fuiste con hambre, pues ciertas cosas te van a llamar la atención y las vas a comprar, y esos son gastos hormiga también. Luego dedícale algo de esfuerzo en identificar aquellos gastos hormiga que no son tan fáciles, como el ejemplo que te daba de la gasolina, los que surgen por la falta de planeación. Piensa en cuándo has gastado dinero simplemente porque no previste alguna situación. Ahora, no vamos a ser perfectos en analizar todas las posibilidades y en tener cubiertos todos los posibles imprevistos, pero pues sí hay ciertas cosas que son muy fáciles de tener en cuenta antes de tomar una decisión y que nos evitan gastar dinero de más.
También tenemos que presupuestar, es decir, ahora en vez de dejar y eliminar por completo esos gastos, en vez de decir yo no vuelvo a tomar café afuera, o nunca vuelvo a pedir comida en un restaurante, o nunca vuelvo a comprar esta cosa, que porque es un gasto hormiga, más bien es decir, bueno, ¿cuánto dinero vale la pena? ¿Tiene sentido que yo gaste en esto? Pues no necesariamente es eliminar, es encontrar un balance. Ahora, cuando tú hablas de presupuestar, hablas de decir, es que en esta categoría estoy dispuesto a, o lo que tiene sentido y es justo pagar es esto. No necesariamente es como que alguien te imponga algo, eres tú mismo quien lo decide. Lo que importa aquí es que verdaderamente tú te apegues a tu presupuesto y lo cumplas, porque es algo que tú mismo estás definiendo para ti, para tu propio beneficio. Una vez más, no se trata de dejar de disfrutar el dinero, se trata de ser inteligente con él. También puedes tener en cuenta, por ejemplo, en el tema del presupuesto, es hacer tu lista de compras. ¿Qué cosas vas a comprar? Y no comprar nada que no esté en esa lista. La próxima vez vas a decir, si hubiera traído tal cosa, pues bueno, agrégalo a tu lista, pero que algo no esté ahí no significa que lo puedas traer. Si eres así de juicioso, seguramente el dinero te va a alcanzar para lo que quieres y lo que necesitas, y vas a poder permitirte lograr objetivos de ahorro, de inversión y de crecimiento financiero. Y además podemos tener en cuenta, por ejemplo, destinar un monto específico de tu dinero al ahorro y a la inversión, priorizando primero cuáles son tus gastos básicos, luego el ahorro, luego la inversión, y el resto que quede, si te queda disponible, pues lo puedes utilizar como en esos gustos que te quieres dar cada mes, y depende de qué tan bien organizado estés como en tus finanzas, para que esos gastos no sean culposos, sino que realmente sean parte de tu disfrute, pero que seas tú quien primero establezca el control. Personalmente, yo he tenido muchos gastos hormiga durante toda mi vida, prácticamente desde que he tenido la posibilidad de usar dinero, he tenido gastos hormiga. Todos los tenemos. No se trata de decir, bueno, yo voy a cambiar y voy a ser perfecto en esto, porque todos cometemos